Hola, hola. Bienvenidos una vez más a el programa de integración, al taller de identidad, conocimiento y aprendizaje de los grupos 1101, 1109 y 1114 de la UASM Coatepec, el turno matutino. Entonces, bueno, esta sesión vamos a revisar lo que es el proyecto educativo de la UASM. Vamos a ver a grosso modo su estructura, sus formas de evaluación, sus asegúnes, ¿verdad? De esta, pues, nuestra casa de estudios, la UASM. Entonces, bueno, déjenles comparto la pantalla. Listo, ahí estamos. Bueno, entonces, proyecto educativo, principios del proyecto, organización y oferta académica. Los asegúnes de la UASM, ¿verdad? Sus particularidades. Bueno, aquí es lo que vamos a tener en el proyecto educativo de la UASM. Este es descargable y también está en Facebook, en Google Classroom. Es como la síntesis, ¿no?, del proyecto. Entonces, bueno, es una formación académica, sólida, integral, pues para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, creando y difundiendo el conocimiento. Ciencia, humanidades, artes y técnica. Es decir, también la cuestión de la cultura, ¿no? Por eso se habla del arte. Obviamente la ciencia social, las ciencias duras, y bueno, la idea de democratizar la educación, ¿no? La idea del derecho a la salud, el derecho a la educación, un derecho constitucional. Y bueno, es que justamente como vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de educación, pues este referente que es ser profesional, que es ser licenciado, que es buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Un empleo tal vez menos monótono, por eso es que nos interese en un campo de adscripción. Pues con este rezago educativo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, más ponerle ahí también el punto de la I, pues más que incentivar esta movilidad de ascenso social, al contrario, ¿no?, reforzó estas diferencias sociales. Al no tener la educación como un derecho, pues entonces es un privilegio, el Comipems, ¿verdad? Es una exclusión y no es poca cosa. Son cientos, miles de jóvenes, ¿verdad? Una exclusión educativa y laboral. Entonces, ante eso, pues surge este proyecto de la Autónoma de la Ciudad de México. El espacio público, finalmente, la universidad es la diversidad, ¿no? Entonces, la importancia de este debate público, es decir, la universidad es un micro, una sociedad micro, por así decirlo. Es una representación de una sociedad muy diversa en un aula, ¿no? Y finalmente, al ser un aula pública y al ser un aula, en este caso, sin examen, pues es completamente abierta, ¿no? Entonces eso también genera un espacio público de la diversidad. Bueno, el pensamiento autónomo. Es bien interesante esa relación entre la necesidad de una autonomía universitaria y una autonomía como sujeto, o en este caso como estudiante. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Estudiantes y profesores como puentes hacia el conocimiento, ¿sí? Pero reitero, también hacia la cultura. Muy importante esa parte, ¿no? Aquí el punto, y más en el programa de integración, es que no debe ser el interés principal una calificación o un título, en el entendido de que, pues, sí, papelito habla, ok, pero eso es más curricularmente. En cuanto al conocimiento, no necesariamente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la certificación más que de una calificación. A eso vamos. Formarse una cultura propia, ¿no? Con las lecturas, con los debates, con los talleres culturales, con las obras de teatro, con los conciertos, con los ciclos de cine. Una discusión de todas las ideas.
¿no? Como lo que hablábamos, ¿no? En una sociedad tan diversa, tan global, pues tienen que integrarse las voces. Y esto es integrar diversas formas de ver y estudiar la realidad. Y como vamos a ver, estos espacios no necesariamente son nada más en el aula, ¿no? Por eso es tan importante también esta, esta relación de los espacios del aprendizaje, que también vamos a puntualizar ahorita. Entonces, bueno, tenemos esta necesidad del pensamiento crítico contra un referente hegemónico. Justamente esta hegemonía es la que termina haciendo estas políticas de exclusión de derechos como la educación. Vaya, como vamos a ver cuando hablemos de educación, la UASM viene a atender este rezago pues desde la UAM, desde 1974 hasta el 2004. No se había construido una universidad pública, menos en el norte o el oriente de la Ciudad de México, y en ese sentido, pues la población sí creció muchísimo de los 80s para acá, ¿no? Justamente todos estos barrios periféricos que están en el oriente y el norte de la ciudad, y en el poniente y en el sur, y en toda la ciudad, pues crecen exponencialmente. Vaya, Coatepec deja de ser este pueblito, ¿no? Y se vuelve este gran barrio, ¿no? Que es enorme, ¿no? Con todas sus colonias. Por decir de uno de cientos de pueblos y colonias de la Ciudad de México, del Estado de México y obviamente de todo el país. Entonces, bueno, pues criticar por qué, ¿no? ¿Por qué la política durante muchos años fue la exclusión? Una incorporación de múltiples referentes, es decir, juzgar con mejor criterio. Y eso, a eso vamos con conocimiento, aprendizaje, con creer, saber y conocer, como vamos a ver más adelante. Nada humano me es ajeno, una educación humanista, pensamiento crítico, pensamiento científico, porque esa es la universidad. Por eso la indagación nos va a dejar muy claro el lenguaje y la forma de un trabajo científico, académico y universitario. En ese punto, como nada humano me es ajeno, pues el sentido social también de los estudios, de la visión, de la relación de la universidad con la sociedad. Y la autonomía, reitero. Una autonomía que tiene que ser legal, que la universidad no puede estar a merced de los vaivenes políticos, en este caso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que por los cambios que hay cada sexenio, pues pegarían todavía más a la universidad, sino la universidad es punto y aparte, y necesita su autonomía para hacer su trabajo científico. Obviamente también en eso está la política y no se puede desligar también, pero sí necesita estar legalmente aparte para poder tener sus propias leyes y por ende sus propios planes de estudio. Por otro lado, la autonomía como estudiante implica ya romper este modelo de yo te persigo y yo te castigo para que hagas lo que yo digo, en este caso académicamente. Si no es, pues tú mientras más autodidacta sea, mientras más tú busques el conocimiento, por así decirlo, ¿no? Y no sea en positivo, curiosamente, es más la curiosidad que la obligación lo que hace que el cerebro aprenda mejor. Entonces, por eso tienen que ver la relación de autonomía, tanto para la institución, Universidad Autónoma, Metropolitana de México o de la Ciudad de México. Es fundamental. Y bueno, una educación centrada en el estudiante. Y ahí pues anunciar esta parte de las becas, ¿no? También muy importante. Tanto la de la UASM como la de Madres Solteras, como la ahorita la federal, que es la de Benito Juárez. Importante, ¿no? En ese sentido, ahorita que veamos lo del ciclo básico, vamos a puntualizar la importancia entre beca y el ciclo básico. Pero antes de eso, puntualizar la educación centrada en el estudiante. Por eso un programa de integración, porque como hablaba, no es nada más de echarnos ahí como siempre al barranco y como Dios nos da a entender y sálvese quien pueda. No. ¿Cómo vamos a partir de un mismo punto si nuestro bachillerato no fue igual curricularmente hablando y en otros sentidos? Pero bueno, en el académico curricularmente. Vamos a ver que hay distintos ámbitos de atención. A eso vamos ahorita con las formas. Una flexibilidad curricular, es decir, a partir del siguiente semestre, ya desde este, pero a partir del otro tú decides horarios, grupos,
si metes 3 materias, si metes 4, si metes 5, si metes una, si metes las 6 que son recomendadas. Si son más de 6 ya no es muy recomendable porque es mucha carga académica. Es decir, no hay como una imposición, por eso es una flexibilidad curricular, por eso se necesita también una estrategia, porque pues depende de tu autonomía. En ese sentido no te vamos a estar correteando. Entendemos también en este sentido de la no exclusión, pues la necesidad laboral, familiar, y en tiempos pandémicos como estos, pues que todavía es mucho más complicado tener un ritmo de estudio así como muy a rajatabla. Por eso también hay una flexibilidad en esos ritmos de estudio. Claro, el otro lado de la moneda es que depende, pues que tú te puedas organizar bien, ¿no? Porque realmente nadie te va a estar ahí presionando o corriendo como en otras instituciones. Obviamente esto choca muchísimo con esa hegemonía y por eso nos tildan de fósiles o de cosas así. Obviamente tampoco va por ahí. Simplemente es entender demandas que han tenido otras universidades como la UNAM, como el POLI, de decir, pues cómo nos traes así en un ritmo de trabajo académico cuando la realidad social, laboral, familiar, pues es mucho más complicada, ¿no? Y más antes que no había como becas, pues bueno, acceso a las bibliotecas. Les paso también el enlace de las bibliotecas digitales, que por ahí lo tienen en el correo institucional. Cuando está abierto el plantel, pues computadoras, a diferencia de la UNAM, donde hay que inscribirse y es como que bien difícil el Wi-Fi y casi uno tiene que ir a unas oficinas especiales y llevar miles de papeles. Aquí el Wi-Fi es abierto, por decir algo, ¿no? Seguro médico, que también ahí están en el seguro facultativo. Y bueno, ahorita está cerrado, pero un servicio de comedor, 10 pesos, desayunos y comidas, donde, bueno, pues es otra forma de apoyar, así como servicio de RTP al plantel, de 2 pesos, pues también cuando hay semáforo verde, por así decirlo. Enseñanza centrada en el aprendizaje, eso quiere decir que no es centrada en tú siéntate y ahí te va lo que yo quiero nada más, sino también es una necesidad de decir, pues no se trata de volver a jugar como a esa vieja escuela, a ese modelo educativo excluyente, sino más bien tenemos que centrar todo en aprender, que eso es lo fundamental de las universidades, pero que a veces también se fue desdibujando, ¿no? En ciertos procesos de exclusión y competencia. O sea, el estudiante se fue olvidando, ¿no? Y eso no debe ser. El estudiante es la razón de ser del proyecto universitario. Diversos ámbitos de aprendizaje, a eso vamos también. Una flexibilidad curricular, evaluaciones diagnósticas y formativas. Esto quiere decir que por eso también se tiene que hacer un diagnóstico de ver desde dónde partimos, ¿no? Un programa de integración que es este, ¿no? Bueno, para irle entrando más en materia, entonces estos espacios de aprendizaje de la UACM tienen principalmente, son 4, pero bueno, principalmente son 2. El aula, que finalmente es esta, o sea, las clases, en este caso, pues de lunes y jueves, en el horario que tengas matutino conmigo, pero aparte del horario de la malla semanal, hay un modelo de asesoría, ¿no? Que ese generalmente lo hacen los profesores de tiempo completo, porque están todo el tiempo en la universidad. Y los de asignatura, pues generalmente sí la hacemos también, porque es un derecho universitario, pero digamos que ya no hay una agenda tan abierta, ya nos tenemos que organizar como con más tiempo. En el caso de los de tiempo completo, ellos te están esperando ahí en sus cubículos en horarios específicos, con o sin cita, ellos van a estar ahí para resolver dudas. Ellos empiezan a dar más clases a través del siguiente ciclo, pero tal vez alguno de ustedes ya tenga alguno de tiempo completo. Algunas veces lo especificamos, algunas veces no, pero bueno, ahorita que estoy hablando de la universidad, pues es momento de especificarlo, ¿no? Es decir, está la malla horaria de lunes y jueves, en este caso, o en otras clases que también pueden tomar el lunes y jueves en otros semestres, y aparte de eso está la asesoría, que también se puede coordinar conmigo, donde en otro horario que no es necesariamente el de la clase, se te debe de dar asesoría para cualquier duda que tengas desde ahorita hasta el final del curso. La otra, pues es pensar en que independientemente del aula,
de los horarios de clase o de los horarios de asesoría, tú también debes de ser autónomo y generar tus propios horarios, ¿no? Más allá de los que te imponga la escuela. Y a partir del siguiente ciclo, pues ya tienes una tutoría, donde ese es un profesor que se te asigna cuando tú pasas el programa de integración. Y igual que lo busques, que se pasen los correos, él te puede dar asesorías más como de cómo hacer tu estrategia hacia el ciclo básico, al ciclo superior, si tienes alguna duda, a lo mejor de cambio de carrera, pues alguien que te acompañe en ese proceso, ¿no? Más allá del semestre, que acaba y que generalmente ahí acaba la asesoría. La tutoría esa se queda, por así decirlo, pero inicia el otro semestre. Bueno, otras de las partes fundamentales y nodales de la universidad es sus evaluaciones, que están en 3 partes. Primero, el diagnóstico, como el que ya dejamos, no vale. Luego, la formativa, que ese es el curso, ¿no? Ya sea conmigo portafolio, u otros profes van dejando por ahí otro examen a medio semestre. Yo generalmente no lo hago, sino tareas, participaciones. Esa es la evaluación formativa. Y la certificación. Esto sí es muy diferente a todas las otras universidades. De hecho, por eso aquí tengo este cuadro que también es de mi proyecto educativo, que habla de los procesos de certificación, la cual tiene una coordinación específica de certificación, no nada más son los profesores, que le da seguimiento a esa situación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, tú estás inscrito, pasas tu examen diagnóstico, ¿no? Ay, no, ese color está muy mal. Pasas tu examen diagnóstico, o sea que eso es una sesión que no tiene validez, eso nada más para saber cómo vamos. Haces tu semestre, ¿no? Y por eso, se fijan, tenemos en los calendarios una semana que es una semana de integración, de integración, por estar abriendo aquí el calendario. Es una semana de certificación, que en este caso la vamos a tener, son 2 semanas, perdón, siempre son 2 semanas de certificación. Generalmente la primera es la más ruda y la segunda ya queda ahí como de, pues para organizar ahí cualquier situación que haya estado a destiempo, por eso yo me quedo con el chip que es una, pero son 2, de la cual la primera es la más tupida, por así decirlo. Y esa va a ser, en este caso, en este semestre, la tercera semana de enero. Ahora, aquí sí hay una segunda, muy importante, que el programa de integración no tiene certificación. Por eso hablaba que es como una pretemporada, ¿no? Justamente a eso me refiero con que es como una pretemporada el programa de integración, porque no tiene certificación. Sí tiene evaluación. ¿Acreditó o no acreditó? O sacan A o sacan NA. Así de fácil. Pero ya a partir del ciclo básico, que es el siguiente semestre, de tronco común, ahorita vamos a explicar qué es eso el tronco común, ya a partir de ahí sí tienen 10, 9, 8, 7 y la calificación de números, numérica. Y en el ciclo superior, pues obviamente también. Entonces a lo que voy es que tú haces tu evaluación formativa, ya sea por portafolio, generalmente esa es la normal, donde tú tienes que asistir a tus clases, entregar tus tareas, tener una asistencia pues mínima, ¿no? También, ahí cada profesor lo designa. Y después de eso, digamos que ya tienes derecho a certificar. Entonces esta parte, a partir del siguiente semestre, ojo, este semestre no se certifica porque es el programa de integración, ¿no? Programa de integración. Eso es a partir del siguiente, que es el ciclo básico, que eso es febrero del 2021. Pero de una vez vamos hablándolo porque van a llegar a ese semestre, ¿no? Entonces, justamente vaya en junio, por ahí no sé cómo vaya a estar el calendario, pero sí por ahí de junio del siguiente año, si hacen su evaluación formativa, es decir, su curso, tienen derecho a certificación, ¿no? Que vaya, ese es el examen o trabajo final, generalmente es una de esas dos.
Pero todavía hay otro modelo a partir del ciclo básico, donde a lo mejor la gente que tiene segundo carrera, si dice, no, pues yo sí me la sé en comunicación y cultura porque ya soy sociólogo, ¿no? Entonces, te inscribes a un periodo intersemestral de certificación. Eso a partir del ciclo básico. Borren esto para el programa de integración, es información para el siguiente año, que es importante que lo conozcan. Entonces ahí, a medio semestre, ya no se los digo para que no se confundan, porque si no van a creer que es requerimiento de este semestre y no lo es. Pueden hacer un examen. Y con eso les evaluaron todo el curso. Ojo, no regalamos calificaciones. Son 30 libros. El 97% de los alumnos no lo pasan, porque está bien difícil, porque es todo el trabajo de un semestre en un solo examen. Y está muy complicado y generalmente es para gente que hace segunda carrera. Digo, es un derecho estudiantil, pero no crean que esto es una universidad abierta y que regalamos a destajo todo, ¿no? No, tampoco. Tampoco es así. Entonces, ya, para no hacerlos más bolas, pero sí es importante que entiendan esto de la certificación, sobre todo a partir del siguiente semestre que se certifica. Este se evalúa, claro que se evalúa. ¿Acredito o no acredito? Y no es poca cosa, porque para cuando quieran tramitar su beca de la UASM, que también es por sorteo, así como su examen, solo le van a pedir una cosa cuando pasen del ciclo de integración al básico. Una cosa, sus 3 actas del programa de integración. Con su N, con su A o con su NA. Pero finalmente las 3. Y para que te den acta, pues tienes que haber hecho toda la evaluación formativa, no nada más los exámenes o la integración, no. No, porque eso se gana con todo el trabajo del semestre, y si no, pues es NP, no se presenta. ¿Ok? Entonces, tal vez no tiene como calificación el programa de integración, pero punto número 1 es un requisito básico para la beca de la UASM. Y punto número 2, hay una relación nodal entre los estudiantes que pasan al cuarto momento, que es el tesista, 100% de créditos y ahora solo hay que hacer la titulación. Todos los titulados de la UASM tienen acreditó en sus 3 actas del programa de integración. No todos, pero un porcentaje muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque pues justamente desde el principio se vio un compromiso con la UASM, ¿verdad? No es un factor nodal ni fundamental, ni quiero decirlo así como un factor que ya sea totalmente determinante, pero sí hay una constante, ¿no? Para el programa de integración en ese sentido. Bueno, dudas de la certificación y eso, ahorita no son tan nodales porque el programa de integración solo se evalúa. La certificación es a partir del ciclo básico, eso es su siguiente semestre. Ese es un tronco común, donde ya van a estar todos los de la licenciatura de Humanidades y Ciencias Sociales, que en este caso son ustedes, con materias alrededor de, pues obviamente el campo de ciencias sociales duras, ¿no? Y así cada colegio estaría en su ámbito adscriptivo. Eso es a partir del siguiente semestre, durante semestre y medio, y ya de ahí entrarían a un ciclo superior donde ya son solo los de arte, solo los de política, solo los de sociales, solo los de cultura, solo los de creación, solo filosofía, solo historia y solo derecho. ¿Verdad? Entonces, si ahorita hay dudas de la certificación, luego las hablamos, pero eso es cosa para el otro semestre. Eso es para decir que sí hay una flexibilidad curricular y una diferencia entre el trabajo a lo largo del semestre de preparación del examen y el momento final de evaluación para saber si se certifica o no el conocimiento. Por eso no nada más es de evaluar en ese caso para el ciclo básico. En el programa de integración tal vez sí es solo evaluar en ese sentido. Y como es una pretemporada, pues si no acreditaste, tampoco nadie te va a correr. Para eso es, para decirte, oye, ojo, porque el siguiente semestre si haces eso, ahora sí te pondrían un 5. Pero ahorita con que hagan las cosas de aquí a febrero, justo si algunas no están perfectas, pues no hay problema, nadie aprendió a caminar, a correr o a hablar a la primera. Obviamente no lo estoy poniendo en ese nivel ni que estén en esa cuestión del conocimiento baja, sino todo lo contrario. Como les digo, el potencial es enorme. Simplemente es
¿Por qué a lo mejor no me pasó un profesor? A lo mejor no porque no sepa, sino porque no hubo el canon o la forma académica, universitaria, científica para presentarlo, ¿no? Ese es el punto. Y bueno, también decir que no es el rector la principal figura, sino es el consejo universitario, y que a diferencia de otras universidades que por eso han hecho huelgas, sí se puede votar y elegir por nuestro rector. Tenemos coordinadores de planteles, que son como el director, por así decirlo, y pues gente de servicios escolares, donde toda esta flexibilidad curricular debe de operar y son los encargados. Los colegios, ¿verdad? En nuestra humanidades y ciencias sociales. Y bueno, reconocer a la universidad como un espacio de libertad, de ideas y de posturas. Son procesos académicos. Valorar diversidad de enfoques y perspectivas. Compartir propuestas a lo dentro de la universidad y a nivel global. O sea, ojo con eso. Aportar y aceptar observaciones. En un contexto de diferencias al parecer insuperables, buscar, identificar y trabajar puntos de acuerdo posibles. ¿Cómo nos hace falta eso como sociedad, no? Integrar diferentes propuestas y decisiones que deban tomarse por consenso, o sea, por democracia. Chambo, no, independientemente de si tenemos el título o no, como ciudadanos. Eso es, lo urge, lo necesitamos. Y aparte la cultura, ¿no? También el derecho a la cultura. Más en la zona norte o en la zona oriente, donde pues hemos estado excluidos muchas veces. Nuestro lema, hay quien dice que la mascota oficial es un ajolote, no es institucional como tal, pero por ahí está la leyenda urbana. No me pregunten, de leyenda no sé bien. Y nuestra porra. Autonomía, educación y libertad. Autonomía, educación y libertad. Arriba el autónomo de la ciudad. No olviden, los que no hayan hecho el censo. Por favor. El examen diagnóstico. Urge a los que no lo hayan hecho. Y la siguiente tarea, por favor. Esto sí, me urge. Ay, espérame tantito. Esto sí lo quiero proyectar por acá. Ahí está. Ay, no. Ahora sí está. Ay, espérame. Okay. Ahí está, disculpen. Ahora sí, listo. Ay, no. La regué. Espérame un segundito, ya casi lo logro. Ya va. Muchos clics. No podía ser tan maravilloso, ¿verdad? Algo malo tienen que tener, no borrar el pizarrón, ¿verdad? Que eso también era tardado. Aquí, aunque no hay que borrar el pizarrón, pues alguna según tiene que haber también en la digitalización, perdón. La era de la digitalidad. Bueno, entonces, esta es la actividad. 5 palabras clave del proyecto educativo de la UACM. Esa ya es actividad del portafolio. Es decir, todas las tareas pues las tienen que hacer, pero esta pues sí es de las que yo puedo decir, cuando esté subrayado así en fosforescente, esas sí las necesito de cajón, ¿no? Y todas las demás son como participaciones en clase, etcétera. Pero esta sí, todas y todos, por favor. Obviamente desde el diagnóstico, ¿no? Como pueden ver, es una cuestión de ley en la universidad. Pero bueno, pues justamente esta es la evaluación formativa que es agendada semana a semana. 5 palabras clave, quiero 5 palabras así 5, del texto del proyecto educativo. Ese está en Google Drive, en los grupos y en la página de la universidad, pero simplemente búsquenla en la carpeta, ¿verdad? Son las páginas 19 y 20, es el apartado Educación Humanista, Científica y Crítica con Sentido Social.
5 palabras, me seleccionan 5, las que ustedes consideren más importantes y me las definen también en una oración de 5 palabras. O sea, una tarea de una hoja ya es mucho. Y esa sí me la mandan por correo, por favor. ¿Ok? Ya si no les da tiempo y la quieren postear en Google Classroom, está bien, pero preferentemente mándemela por correo para pues yo poder tener el portafolio de mejor manera, ¿no? Justamente. Se queda mejor y más organizado el portafolio, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, esta es la tarea. Todo es en casa, por eso es como un poco raro decir en casa, pero pues sí, esta es ese espacio autónomo que ustedes ya deciden y que yo no le pongo horario, simplemente es entre esta sesión y la otra, por favor, ¿verdad? Bueno, cualquier duda ya saben a dónde escribir, david.jonas.lund@uacm.edu.mx. Cuídense mucho.